Bien, hermano. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Hechos capítulo 15. Y posiblemente la clase de hoy es la última del capítulo 15 de Hechos. Así que vamos a dar un repaso de esta clase anterior que dimos. Y básicamente se lo quiero resumir en esta manera, ¿verdad? Para no quedarnos atrás y poder dar el resto de lo que nos queda en este pasaje. Y vamos a ver, hermanos, a ver de qué nos acordamos de la semana pasada. Y básicamente se lo voy a dar en 6. Hay 6, vamos a ponerle evidencias o razones que nos presenta la porción que hemos discutido. De lo que estaban argumentando en el concilio de Jerusalén para llegar a la conclusión de que la salvación es por gracia y no por la ley o por obras o algo así por el estilo. Y me estoy distrayendo aquí un poquito, hermano, porque estoy enviándole el enlace, ¿verdad?, a las personas que me lo piden para que ellos tengan el acceso al estudio de esta noche. Amén. Si me permiten aquí un minutito más para darle aquí a los hermanos. La tecnología es buena y es mala a la vez, ¿verdad? Bien, así que vamos a discutir esas 6 razones o evidencias que ya vimos en las pasadas semanas que se dieron en ese concilio para concluir que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y nada más. Por gracia solamente. Y el argumento ya sabemos que los de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo se convirtieron, ¿verdad? Pues ellos tenían la idea equivocada de que un gentil primero tenía que ser judío. O sea que la salvación, el camino a Dios no era Cristo, sino judaísmo. Porque había que circuncidarse y seguir la ley. Ese era el medio de salvación. Era ¿verdad?, la cosmovisión de ellos. Y eso fue lo que se discutió, ¿verdad? Vamos a ver. Número 1, sabemos que el primero que habló fue Pedro. Y número 1, pues Pedro, sabemos que él cuenta acerca de la salvación de Cornelio. Él contó, y si nos vamos a unos capítulos anteriores, nos acordamos que Pedro, mientras les predicaba, ellos fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo. Él se evidenció con las lenguas y por eso no se podía negar que fueron salvos, porque los testigos que estaban con Pedro ahí lo vieron ellos mismos.
que de hecho cuando ellos regresaron a Jerusalén y cuestionaron a Pedro, dijeron, pero ¿qué tú haces comiendo en casa de un gentil? Él les contó y les dijo, mira, esto fue lo que pasó. Y ellos fueron bautizados igual que nosotros al principio. Entonces, ¿quién soy yo para prohibirle a ellos bautizarse? ¿Verdad? Y entonces quedaron convencidos los hermanos de Jerusalén y dijeron, entonces Dios también le concedió a los gentiles el arrepentimiento. O sea que ahí no hubo ninguna duda. Pedro les recuerda eso a ellos. Y si se acuerdan que yo fui a la casa de Cornelio y ellos fueron salvos. Esa fue la primera razón que se presentó. La segunda, que lo acabé de mencionar, que en la casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo. Bautismo en Espíritu Santo. Esa fue la segunda evidencia que Pedro presentó. Y la pregunta aquí retórica sería, si Dios no hubiera salvado a Cornelio y los de su casa, ¿les hubiera dado el Espíritu Santo? No. No se los hubiera dado. La respuesta es no, ¿verdad? Dios no le da su Espíritu Santo a aquellos que no son de Él. Efesios 1:13, desde que creíste, ¿verdad? Es que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. O sea que ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y no había duda porque hablaron las lenguas. Eso fue necesario para que ellos pudieran ver la evidencia, ¿verdad? La tercera razón. La tercera razón es que Pedro dice que sus corazones fueron purificados por la fe. Y obviamente Pedro podía decir eso porque haber sido bautizados es evidencia de que fueron salvados. Y los judíos, cuando Pedro les predicó aquel primer sermón en el día de Pentecostés, que tuvieron la misma experiencia, ¿okay? Si sus corazones fueron purificados, los de los gentiles también fueron purificados. Que Dios no tiene dos medios de salvar. Él salva de una sola manera, tanto al judío como al griego, ¿verdad? Como al gentil. Esa sería la número 3. La número 4, Pedro dice, fíjense que como nosotros le vamos a poner una carga a los gentiles cuando ni nuestros propios padres ni nosotros la podemos cumplir. O sea, entonces, la razón número 4 o la evidencia es la imposibilidad de cumplir la ley. Esa es la evidencia número 4. Si la ley fuera requisito para ellos ser salvos, los gentiles, entonces nunca pudieran ser salvos, porque ni los mismos judíos pueden seguir la ley al pie de la letra. ¿Verdad? O sea que la ley queda descartada como medio de salvación o como parte de la salvación. En otras palabras, gracia y ley. Solamente por gracia, no puede ser por la ley. Porque si la ley fuera un requisito, nadie sería salvo, ¿verdad? Nadie la puede cumplir al pie de la letra. Voy a borrar aquí. O sea que cumplimos la ley porque somos salvos. En Cristo la ley está cumplida para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros en el mundo cumplimos la ley porque somos salvos. Digo yo. O que nosotros no estamos sin ley. Ajá. Sí, no, nosotros no estamos sin ley. Sí, no, yo entiendo lo que quiere decir.
La quinta evidencia, aquí se levantan Pablo y Bernabé. Y ellos testifican, ¿verdad?, acerca de los milagros que Dios hizo entre los gentiles. Y acordémonos que los milagros eran los que confirmaban y autenticaban el mensaje del Evangelio. Si Dios no hubiera querido salvar a los gentiles porque no se habían circuncidado ni habían seguido la ley, ¿ustedes creen que hubieran habido milagros? Se supone que entonces, si fuera así, los gentiles primero se sometieran a la circuncisión y comenzaran a seguir la ley y luego venían los milagros. Pero no fue así. El hecho de que Dios aprobó el mensaje entre los gentiles y su conversión a través de milagros confirmando el mensaje es evidencia de que no era necesario la ley, no era necesario circuncidarse, ¿verdad? Ese fue el argumento que presentaron Bernabé y Pablo acerca de los milagros que hizo Dios. Y de hecho, en Gálatas capítulo 3, acuérdense que cuando los gálatas estaban siendo engañados a someterse a la ley, la pregunta que le hace Pablo, les hace dos preguntas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la ley o por oír por fe? Que la pregunta obvia era por la fe. Y luego le dice, ¿y las maravillas que se hacen entre vosotros son por la ley o por la fe? Y la respuesta obvia era por la fe. O sea que la clave ahí era que la fe fue suficiente para ellos ser salvos, para ellos ser bautizados con el Espíritu Santo, y que los milagros estaban testificando de la salvación de los gentiles, ¿verdad? La número 6, que fue el golpe final, es cuando Santiago cita el libro de Amós, que habla acerca de, a ver qué versículo era, habla acerca de Amós 9, versículos 11 y 12. Y eso habla acerca de cómo Dios ya desde el Antiguo Testamento estaba hablando de la salvación de las naciones, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. ¿Ven? Está bueno ese resumen, ¿verdad? Eso lo resume todo. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? Hermano, Ajá. entonces en el Antiguo Testamento ningún gentil se salvó porque no escucharon el Evangelio. El Evangelio apareció para los gentiles con los apóstoles. Yeah. Entonces, digo yo, no sé si Dios quiso salvarlo pero no sé qué. Ajá. Fíjate, esa buena pregunta. Dame un segundito para contestársela. Aquí nos está visitando el hermano David Silva Donoso. Dios te bendiga, David. Gusto que estés aquí con nosotros. Casey, Dios te bendiga, Casey. Saludos a ti, las niñas, y al nene y a Gerardo. Y Vanessa Rossi, Dios te bendiga, allá en Argentina. Amén. Es un gusto de que estén aquí con nosotros. Un día de esto esperamos a David Silva por aquí. David, te esperamos, ¿ok? Vive cerquita de nosotros, vive como a 3 horas y media de aquí. Sí, ya un día lo tendremos por aquí. Como de aquí a Puerto Rico, no yo. Sí, no, él vive en New Jersey, pero ya un día lo tendremos por aquí. Nos viene a visitar un día, ya verá. Sí, esa pregunta, hermano Daniel, es muy buena. Y usted sabe de los ejemplos de gentiles que fueron salvos como Rahab, ¿verdad? Que ella fue salva, Ruth. Y fíjese que el Evangelio en el Antiguo Testamento no estaba explícitamente expuesto como en el Nuevo, pero estaba. O sea, porque ya se sabía, por ejemplo, en Génesis,
que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y en el proceso la serpiente le iba a herir en el calcañar, que eso estaba hablando del sacrificio de Jesucristo. Ese era el evangelio, ¿verdad? Y la promesa que se le hizo a Abraham, todo eso era parte del mensaje del evangelio. Entonces, cada vez que un gentil tenía fe en el Dios de Israel, en las promesas del Dios de Israel, eran salvos. Claro, cuando estos gentiles entraban a Israel, habían leyes que requerían que cualquier extranjero que entrara a Israel, pues tenía que seguir las leyes de Israel, tenía que circuncidarse y celebrar las fiestas y las ceremonias y todo eso, porque estaban en el antiguo pacto. Pero eran salvos meramente por tener fe en el Dios de Israel, en las promesas, en el Mesías que iba a venir. En el Señor. Exacto. El Evangelio en el Antiguo Testamento está, pero no está bien explícito como en el Nuevo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo resume bien breve, que el Señor Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. O sea, él lo resume ahí bien cortito, pero bien explícito. En el Antiguo Testamento lo vemos en diferentes partes. Vemos la promesa del Mesías que venía, vemos que el siervo sufriente en Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, etcétera, etcétera. O sea que el Evangelio está en el Antiguo Testamento, pero está en partes, está siendo revelado en partes. Y todo aquel que pusiera su fe en Dios, que creía en Dios y creía esa promesa de Dios, era salvo. Y ahí tenemos el ejemplo de Rahab, la ramera, tenemos el ejemplo de Ruth, la moabita, y hay alguno que otro ejemplo más, ¿verdad? Que ahora no me vienen a la mente. Nos acordamos de Nínive, estas personas que se arrepintieron. La suegra de Ruth. También, sí. Ángel. Pastor, Sí. se podría decir, ¿verdad?, que cuando Pablo está hablando de los misterios que no se le había dado a conocer, Ajá. podría ser eso, parte, ¿verdad?, porque no estaba bien explicado. Ahora nosotros Sí. conocemos en el Nuevo Testamento. Ajá. Y el misterio, uno de los misterios que había en el Antiguo Testamento que no había sido revelado es lo de formar una iglesia de judíos y de gentiles, de hacer de dos pueblos a ser uno. ¿Entiende? Y quedó revelado en el Nuevo Testamento. Sí, o sea que en el Antiguo Testamento estaba el Evangelio, pero estaba siendo revelado en diferentes porciones. Y todo aquel que confiaba en Dios, que ponía su fe en Dios, era salvo. O sea que ese es el asunto. No era porque se circuncidaban, porque si venían a formar parte de Israel, tenían que circuncidarse los extranjeros y celebrar la ceremonia. Pero no era por eso que eran salvos. Era por la fe. No. Exacto. Pero hizo y creyó. Ajá. O sea, creyó y albergó Sí. los espías. Exacto. Y si ustedes ven cuando Jesús en su ministerio visita a los samaritanos, está dando ya una probadita de lo que iba a pasar. Y va a tierra de gentiles y allá también está salvando gente que no eran circuncidados. O sea, nos está dando una probadita allá de lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Y cuando Jesús estaba en su ministerio, todavía no estábamos en la dispensación de la gracia. Hasta que, en el nuevo pacto, mejor dicho. Porque hasta que Cristo no muere en la cruz, no comienza el nuevo pacto. Estamos hablando de antes de la cruz, habían gentiles que venían y creían en Cristo. Sí. O sea que no estaban en la misma abundancia, vamos a ponerlo de esa manera, que lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero Dios ha salvado a todo aquel que cree
que ha creído, que ha confiado en Él, que ha puesto su fe en Él, lo ha salvado, aunque no sea israelita, ¿verdad? Prácticamente Jesús lo que hacía era dejando de saber a ellos que tanto los gentiles tenían igual parte que ellos. Exacto. O sea, que eso era lo que iba a pasar cuando Él terminara el sacrificio por eso es que dice consumado es, o sea, como que Sí, todo lo que estaba establecido ya se cumplió, pero Él estaba dejando saber ya, como usted dice, sí, según iba a diferentes sitios a predicar los que creían. exacto. Y cuando Jesús dice que así como la serpiente de Moisés fue levantada, que yo, si fuere levantado también, y ahí no había duda, él está usándolo eso como una explicación de lo que iba a pasar. Que cuando él fuera levantado, él dice, traeré a todos los hombres a mí. Cuando dice todos los hombres, no está hablando de todo el mundo y no se queda nadie fuera, porque si fuera así todo el mundo sería salvo, y eso sería universalismo. Lo que quiere decir de todos los hombres es hombres de todas las naciones. Traeré a hombres de todas las naciones a mí. Ya él lo había anunciado a los discípulos, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a traer gente de todas las naciones, van a ser salvos. Y eso estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Pregunta, comentario, hermano. Bien, vamos a seguir entonces. Y nos habíamos quedado la última vez, ¿verdad?, en que habíamos hablado acerca de esto de el comer, ¿verdad?, de abstenerse de la idolatría y de las carnes ahogadas y de la fornicación y de sangre. Y ya hablamos de eso, hermano, que esto tenía un principio evangelístico y también un principio de mantener la comunión con los creyentes, los cristianos que todavía eran celosos de la ley, y con los judíos incrédulos también. Pero vimos varios ejemplos, varios versículos, que estamos viendo que eso eran unas concesiones, ¿verdad?, para mantener esa paz, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Mantener esa paz, mantener esa puerta abierta para poder seguir predicándole a los judíos que eran incrédulos, y para que no hubiera tropiezo con los creyentes que todavía eran celosos de la ley, que ellos no hacerlos a ellos tropezar. ¿Okay? O sea que ese era el énfasis que había en esa situación. Amén. Y vamos a continuar de los versículos 22 en adelante. Dice, versículo 22, luego de que ellos mencionan esto y dicen que no iban a molestar a los gentiles con estas cosas, sino que se abstuvieran de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que esa es la razón, ¿verdad? Porque Moisés tiene quien predique de él en las sinagogas. En base a eso es que tenemos que hacer estas concesiones para tratar de mantener el orden. Y en el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Fíjense, hermanos, que ahí están los líderes y la congregación completa. Ahora, ¿quiénes estaban en esa congregación? Si vamos al versículo, Pablo estaba ahí. Si vamos al versículo 1, ¿quiénes eran los que estaban en el versículo 1? A Moisés. ¿Quiénes eran esos? Sí, habían Los judíos. los que vinieron, Los que vinieron con Pablo y los que vinieron a molestar a los gentiles, ¿se acuerdan? En el versículo 1, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, ellos estaban ahí también en esa congregación. Los revolucionarios. ¿Y qué sucede? Que todo esto que se habló ahí, ¿los qué? Los cayó. Los cayó, los convenció. les pareció bien. Aceptaron, sí, les pareció bien, aceptaron, ¿verdad? Se dieron de cuenta, ¿no? Tienen razón, nosotros estábamos equivocados.
¿verdad? Hermano, eso sucede en el cristianismo. Y eso no es problema, que si usted se equivocó en algo, pero vio la verdad y es corregido con la verdad, pues está bien, me equivoqué. El problema no es ese, el problema es cuando usted quiere insistir en el error. Ya eso lo convierte en un hereje. Y por eso tenemos este montón de predicadores bandidos hoy en día, tanto americanos como hispanos, que lo que hacen es enseñando herejías. Y todo aquel que los reprende, que les llama la atención y dice, mira, lo que tú estás enseñando es una falsedad, eso es un error, eso es falsa doctrina. Y ellos siguen insistiendo en eso, ya son herejes. Ya eso no es que se equivocó, no, ya eso es que es intencional. Ellos quieren creer eso, quieren seguir enseñando eso, se están aprovechando de eso, se están enriqueciendo de eso, y esos son herejes, ¿verdad? No hay otra manera de describirlo, son herejes. Amén. Nuestro hermano Gabriel Pereira también, Dios te bendiga, Gabriel, gracias por estar aquí también visitándonos. Esperamos que te sientas edificado en esta noche, ¿verdad? Con este estudio también. O sea que le pareció bien a toda la iglesia, ¿verdad? Quedaron convencidos. Elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea que estos eran líderes destacados en la iglesia. Judas y Silas. ¿Ok? Y hermano, una cosa es que al enviar a estas personas de este calibre, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa manera, de este calibre, ellos estaban expresándole a la iglesia de Antioquía un honor. Estaban expresándole honor a la iglesia, un aprecio también, ¿verdad? Y eso también, hermano, si usted se pone a pensar, hubo una discusión aquí en el Concilio de Jerusalén, se llegó a un acuerdo, pero si los que regresaban hubieran sido más que Pablo y Bernabé, y ellos hubieran dicho, bueno, la conclusión es que no se tienen que circuncidar. Es posible que los cristianos dudaran y dijeran, pero ¿cómo nosotros podemos saber si nos estás diciendo la verdad? Porque sabemos que esta es tu postura, pero la postura de ellos es esta. Al enviarle de los líderes más destacados del concilio de la iglesia de Jerusalén, están confirmando que sí, esto es lo que se decidió. Y aquí está la carta, léanla para que vean y nosotros la vamos a confirmar. O sea, Judas y Silas. Vamos a confirmar que eso es cierto. O sea, que eso le da credibilidad a lo que está sucediendo, a la conclusión que se llegó a ese reporte, ¿verdad? Versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, o sea, un saludo. Acuérdense, hermanos, que en estas tres ciudades que se mencionan ahí, los cristianos, o sea, los gentiles y los judíos estaban mezclados. Cuando hubo persecución en Jerusalén, acuérdense que muchos judíos, o sea, cristianos judíos, fueron a diferentes partes y a donde quiera que iban predicaban. En estos lugares que habían cristianos, muchas veces fueron porque muchos de estos que escaparon de la persecución predicaron ahí. Y en estas ciudades pues habían iglesias compuestas de gentiles y de hermanos en la fe, pero judíos. ¿Okay? Y eso era lo que estaba sucediendo. Y entonces estamos viendo por qué se llega a estas concesiones en Jerusalén. Lo de abstenerse de ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Es por eso, porque están mezclados. La iglesia está compuesta de gentiles y judíos. Y hay que mantener un grado de orden, ¿verdad? Que no se hagan tropezar el uno al otro. Entonces, hermano, fíjese que la iglesia reconoce que no hay obligación de sujetarse a la ley.
excepto esas cosas que ellos le piden por concesión, ¿verdad? Con ese propósito. Versículos 24 al 29. Vamos a leer esos versículos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esos son los hermanos del versículo 1, a los cuales no dimos orden, o sea, nosotros no los enviamos, ellos no fueron enviados por nosotros, ni les dimos permiso tampoco. Os han inquietado con palabras, y escuchen la expresión, inquietado, hermanos, cuando a usted se le predica algo que no es el evangelio de Jesucristo, lo que va a causarles inquietud a su alma. Usted no va a estar en paz. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, que ustedes, quizás yo trato, Señor, trato de ser obediente, pero no puedo, y si tú vienes en cualquier momento me quedo, o si me muero. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? Yo era uno que pensaba así. Eso inquieta, hermanos, y nos hace miserables. Yo me sentía miserable, ¿verdad? Porque no se puede, hermanos. No se puede, ¿verdad? Y eso es lo que hace inquietar. Y después dice, perturbando vuestras almas. No solamente nos inquieta, nos perturba. Hermano, cuando alguien le venga a decir a usted que hasta que usted no haga tal cosa, usted no puede decir que usted es salvo, dígale, yo lo siento, pero mi fe está puesta en Cristo. Amén. Mi salvación es Cristo y nada más. Amén. Yo no voy a dejar que tú vengas a perturbar mi alma con enseñanzas que no son parte del evangelio. Eso no es parte del evangelio. ¿Okay? Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Escuchen eso, hermanos. Estamos viendo que esto no se trata de imponer leyes. Esto es un acuerdo al cual ellos llegaron. O sea, que tuvieron que discutir y ver cómo vamos a resolver esto. Pues vamos a llegar a un acuerdo. ¿Ok? Y entonces dice que les pareció bien. O sea que después que lo discutieron, todo el mundo estuvo de acuerdo que es buena idea. Es buena idea. Y si Pablo estuvo de acuerdo, hermanos, ¿ok? Para que este es el apóstol que más predicó de la gracia. Si él estuvo de acuerdo, pues la cosa estaba bien. Ahora, ustedes saben que en sus epístolas, Pablo después expande eso un poco más y lo aclara. Porque usted sabe que cuando Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos, él explica, hermano, que eso no afecta en nada a tu salvación, no afecta a tu alma, no afecta a tu estado espiritual. Ahora, por causa de tu hermano débil, para que él no tropiece, no la comas. Y porque dice que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale Exacto. de la boca. Ya, exacto. No es lo que... o sea que ahí la concesión sería por amor a mi hermano débil. ¿Okay? Por eso es que dicen, nos ha parecido bien. Es buena idea, pero no es una ley, no es un mandamiento, no es algo obligatorio. Es algo que se debe de hacer para mantener la paz, para no hacer tropezar al hermano, para dar buen testimonio, ¿verdad? Cuando se requiere. Yo sé que la semana pasada hubo una preocupación acerca de que ya no puedo comer chicharrón o qué sé yo, ¿verdad? Pero no es eso, hermano. No es que si yo invito a una persona judía a mi casa y yo quiero hablarle de Cristo, yo le voy a decir a Joana, no cocines cerdo. ¿Entiendes? Yo no quiero hacer tropezar a esta persona. Quiero que me preste atención. Yo le voy a hablar de Cristo. Vamos a comer, ponle vegetales, ponle arroz. Si es posible, vamos a Stop and Shop ahí al supermercado y compramos en el área kosher. ¿Sabes lo que es eso? Es el área de los judíos. Vamos a comprar alimentos de ahí. O sea, estamos haciendo un esfuerzo para agradarlo. No porque es una obligación, no es porque es que yo quiero, hermanos, yo quiero agradar a esta persona, yo quiero ganarme su confianza, abrir esa puerta, mostrarle el amor de Cristo para luego ponerle el mensaje. O sea, de que me quiera escuchar o no, ya eso es cosa de él, pero ya yo hice todo lo posible por hacerle un bien. Y si él no quiere escuchar o si él quiere rechazar a Cristo, ya eso es su decisión. Pero no tiene nada que decir contra mí.
Estamos viendo de qué se trata esto, hermanos. Así que, hermano Daniel, no se preocupe que Pero vamos a comer chicharroncitos. Claro que sí. Mire, esto, mientras estaban juntos, Sí, sí, mientras sí. estaban juntos, Ya. el judío y el gentil, pues mire, respetar las decisiones del judío y comer otra cosa. ya. Y luego cuando usted se vaya para su casa, pues le dice a la vieja, dame 2 o 3 Exacto, o sea, patitas de cerdo. Sí, no es que, ese es el asunto, que no se trataba de, Una ley. ahora yo estoy bajo una ley que tengo que seguir hasta el día que muera, no, es una concesión, lo que se le llama una concesión, una recomendación para el ejemplo que di más o menos, ¿verdad? En ese caso, pues sería por esa ocasión. Si observa, yo dije, hoy no cocines tal cosa, ¿verdad? Porque tengo una visita y yo quiero tratar esta visita especial. Pero si viene alguien a su casa a imponerle a usted, usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer aquello, ya ahí se está saliendo de la línea, ¿verdad? Cocina mando yo. ¿Verdad? No, porque muchas veces en Navidades había unas personas que vendían unas morcillitas y cosas bien picantes. Y como arroz abierto, no he hecho, eran de sangre. Y yo llevaba a casa y decía, no me las quería ni cocinar ni nada. Ponlas ahí, tú no te las comes, yo me las como. Ya, no, eso no tiene... Pero eran excelentes. Eran buenos. No, Amén. hermano, porque en realidad yo no la como en la bolsilla, pero no es porque me haga cosas de mi... El gusto personal. Es que no, Ya, que ya. no me gusta, no, Pues por no eso. quiero. Hay muchas cosas que no la como, Es por el gusto personal. Por el gusto exacto. personal. Ya, sí. pero no es que no la cocine. Si alguien quiere comerse, yo la cocino, Ya. pero no la como. Es como, por ejemplo, fíjese, la patita de cerdo. Usted sabe que la habichuela sabe rica, ¿verdad? Ok. Yo personalmente no me como la patita de cerdo por la textura. No me gusta cómo se siente la textura. No por nada fuera de eso, es la textura. O sea, cada uno tiene un gusto personal. Sí. Pero cuando se trata ahora de, no, porque esto es lo que dice la Biblia, pues ya estamos, espérate un momento, vamos a analizar lo que dice la Biblia. ¿La Biblia está dando eso como una orden, como un mandato, o lo está poniendo aquí como una concesión? Aquí es una concesión, ¿verdad? Bien, así que vamos a seguir. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, o sea, llegaron a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, fíjese que el testimonio de estos que iban a enviar eran personas que amaban al Señor, que habían expuesto sus vidas por el Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y dice, porque ha parecido bien, escuchen otra vez esa expresión, nos parece buena idea al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estamos viendo que aquí ellos mencionan al Espíritu Santo. En otras palabras, que esto tenía la aprobación del Espíritu Santo. Si ellos hubieran puesto esto como una ley, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo lo hubiera aprobado? No. El Espíritu Santo no lo hubiera aprobado. Por eso es que ven cómo ellos ponen las palabras, nos parece buena idea, nos parece bien. Llegamos a un acuerdo. Mano, cuando la Biblia dice algo bien claro, que es blanco o negro, ¿hay que llegar a un acuerdo? No. No. La Biblia dice que somos salvos solamente por la fe en Cristo. ¿Hay que llegar a un acuerdo en cuanto a eso? No, ya está escrito ahí. Ahora, el hecho de que tenían que llegar a un acuerdo es que no es una ley. Era una concesión, ¿verdad? Era una concesión. A los hermanos que están viendo, ¿verdad? Si ven el estudio de la semana pasada, allá explicamos, ¿verdad? Porque ahí está la fornicación también. No estamos diciendo que tenemos permiso de fornicar. Vean el estudio de la semana pasada para que tengan el
el detalle. Marilyn, Dios te bendiga, God bless you. Mi hermano, a mí me gusta el chicharrón de cerdo, David Silva Donoso. Pues se salvó, hermano, porque eso fue solamente una concesión. Amén. Cuando nos visite le vamos a hacer unos chicharroncitos, ¿ok? Me deja saber. Bien. Seguimos. ¿En qué me quedé? En el... Vamos para el 29, ¿verdad? 29. O sea, hacer estas cosas necesarias, que os abstengáis, o sea, lo mismo que ya discutimos, os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Estamos viendo que dice, si se guardan de esas cosas, pues mire, pásenla bien. Pasarlo bien, ¿en qué sentido? Bueno, la comunión entre judíos y gentiles. Pásenla bien. Que no haya discusión, no haya Ya. disección. O sea que estamos viendo, hermano, que esto no era una regla rígida, que ahora usted y yo estamos sometidos ahí bajo una regla. Esto es una concesión, una recomendación para que bajo cierto contexto, ciertas circunstancias, podamos marchar en paz, podamos marchar en unidad, evitar la división, evitar hacer tropezar al hermano, cerrar las puertas, convertirnos en vasos inútiles, ¿verdad? Como les había explicado la semana pasada, o el ejemplo que les di ahorita, si yo le quiero evangelizar a un judío, no quiero que me vea comiendo el cerdo, ¿verdad? Lo invito a mi casa, pero no voy a hacer el cerdo porque lo menos que va a querer escuchar es el evangelio, lo más seguro, ¿verdad? Lo estoy haciendo por amor a él. Pablo decía, para el judío yo me hago judío. Me hago como que como que estoy bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. Para el gentil me hago gentil. Para hacer sentir bien. Ajá, pero no estaba en una obligación de que de ahora en adelante tengo que vivir así, ¿verdad? Ajá, hermano Daniel. Me dice una vez cierta persona cristiana, pero que no sería, pero me dijo, ¿tú sabes por qué los judíos no comen carne de cerdo? Porque los espíritus inmundos que salieron de aquel hombre del cementerio se metieron en los cerdos. Y de ahí en adelante ellos no comen carne de cerdo porque creen que los espíritus inmundos están ahí en los cerdos todavía, aun cuando mueren. ¿Eso se lo dijo personalmente un judío a esa persona? No me lo dijo. Sí, no, pero a esa persona se lo dijo personalmente un judío. No. Porque la ley judía viene del Antiguo Testamento de no comer cerdo. Y si a algo a los judíos no le interesa es el Nuevo Testamento. Un protestante. Sí, son de esa gente que... Esos son inventos, son inventos. No. El Señor dijo mata y come, ¿verdad? Estamos viendo, hermano, la gente quiere defender tanto un error que lo que hacen es agrandar más el error. Le siguen añadiendo más errores para poder defender su error. No quieren aceptar que su barco está hundido y quieren hacerlo flotar de todos modos y no pueden, ¿verdad? Anyways, vamos a seguir. Bien, el versículo 29 fue que yo leí ahora, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hablar un poquito de los versículos 30 en adelante. Quiero ver que no se me olvide nada aquí. Bien, vamos a ver del versículo 30 al 31. Dice, y no estoy discutiendo estos versículos, hermano, porque ya lo discutimos. Lo de las concesiones, ya lo discutimos la semana pasada, sería redundante volverlo a repetir. Y por eso los discutí rapidito. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Bien, hermanos, fíjese que este fue un momento grande. Se fueron Bernabé y Pablo allá a Jerusalén.
¿Cuánto tiempo se tomó? No sé. Pero ¿cómo usted cree que estaban los hermanos en Antioquía? Póngase usted en esa situación. Hay un asunto que discutir, una doctrina, y los maestros de esta congregación van allá, se reúnen en un concilio y no se sabe cuánto tiempo se está tomando y usted está anticipando, está ansioso por saber cuál es la decisión. Pero acuérdese que ellos no tenían celulares como nosotros. Era por carta o mensajeros. Tenían que esperar largo tiempo. ¿Sí? Esto era un momento anticipado para ellos. Entonces, cuando leen la carta, dice aquí que al leer la carta, se regocijaron por la consolación. Eso es un alivio, un suspiro, ¿verdad? Un suspiro de alivio, básicamente. Hubo un gran alivio, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? ¿Alguien iba a decir algo? Era un contraste con lo que decían los versos anteriores, que estaban perturbados y inquietos. Exacto. Digo, Y que pero por lo menos deja saber quizás ese era el sentimiento que tenían. ese era el sentimiento, exacto. Y por eso voy a hacer esta pregunta. Que se acuerdan que ahorita les pregunté, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se sentían así, perturbados y con inquietud, verdad? Pero cuando escucharon de la gracia de Dios, Amén. ¿cómo se sintieron? Bien, Bien, aliviado, tranquilo. gozoso. Como que se cayó un peso de los hombros, Tranquilo, gozoso. ¿verdad que Se sí? quitaron las vendas que teníamos en nuestros ojos, en Ujú. nuestros pensamientos. Exacto. Por ejemplo, todos los sábados, yo recién convertido, todos los sábados tocaban las puertas. Y venían y te leían, ¿sabe usted que el Espíritu Santo no es una persona? Mm, Y eso me inquietaba a mí, ujú, porque yo leía que el Espíritu Santo hablaba. ujú. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que aquí el Espíritu Santo habla? Y usted dice que no hay una persona. Entonces, ¿qué creamos? Ujú. O es una persona porque habla, o no es una persona. Ujú. Porque si usted oye un perro, usted oye un perro ladrando y no ve qué es, usted sabe que es un perro. Ujú. ¿Cómo va a decir que es una gallina que está cantando? Y de igual manera, si está hablando, pues es una persona, ¿verdad? Claro. Y ese es el asunto, hermano, cuando la palabra de Dios nos trae claridad, nos quita las dudas, eso causa un alivio, causa gozo, regocijo. Y eso, ustedes se pueden imaginar lo que sintieron estos hermanos. ¿Verdad? Lo mismo que usted sintió cuando aprendió de la gracia de Dios, es lo que sintieron estos hermanos. Por eso, Un alivio. por eso es que cuando un hermano Ujú. comete un pecado o algo, es necesario que venga a los estudios y venga a la iglesia, porque aquí hay maestros que enseñan. Y usted va a decir, gloria a Dios. Ujú. Mira, siento un alivio, Ya. ¿entiendes? Ahora, si se queda en su casa, pues se va a demorar, se va a enfermar por dentro. Ujú. Exacto, y va a estar perturbado como estas personas. Y entonces lo que hace es que se aleja más porque se desanima. Y fíjese, usted sabe que cuando yo conocí por primera vez a nuestro pastor Juan Bautista Rodríguez, que él comenzó a hablarme de la gracia, estoy hablando de décadas, ya estos fueron décadas, ¿verdad? Yashua tenía como algunos 5 añitos por ahí, y Yashua tiene, o sea, como 20 años yo diría. Y cuando el pastor se sentó conmigo un día en la mesa de su comedor y abrió la Biblia y me empezó a hablar de la gracia de Dios, y yo sentí como si hubiera nacido de nuevo. Sentí un alivio, como que se me cayó un peso de encima, como que comencé una nueva vida. ¿No se sintió usted así, hermano? Amén, paz. Como que le Paz, aclaran tranquilidad. algo que quizás no tenga en duda. Sí. Sí, por eso, hermano, porque acuérdese que usted y yo cuando nos convertimos somos nueva criatura. Y nuestro deseo es el de agradar a Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero cuando no estamos bien adiestrados en la Escritura y estamos escuchando cosas que
como estas, como si haces esto te vas a perder o etcétera, hermanos, pues eso perturba porque yo me conozco a mí mismo, hermanos. Y yo soy de los que yo considero cuanta pequeña falta yo cometa es lo suficientemente ofensiva hacia Dios. Es digna de la ira de Dios, por pequeña que sea. Por una mala mirada, por un mal pensamiento, lo que sea. Eso es digno de la ira de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo usted cree que yo me sentía? Me sentía todo el tiempo mal. Yo no me quería morir, hermanos. Porque si me muero me voy para el infierno. Así me sentía yo. O sea, eso no es un sentimiento bonito, hermano. Entonces, cuando empiezo a ver a través de la Biblia que nuestro hermano Juan me enseña y me habla de cómo, de la seguridad de la salvación del creyente y cómo Dios preserva y cómo es que Dios mismo es el que trae y todo eso, hermanos, comencé una nueva vida. No es que no era salvo antes, es que ahora crecí, pasé de una etapa a la otra donde pude entender mejor y pude reflexionar y sentirme, ¿verdad?, gozoso por lo que el Señor ha hecho. Ángel. Ahora estaba nuevo. Sí, nuevas fuerzas, ¿verdad? Sí, mi hermano, perdón. Hermano Ángel está, ya mismo le paso, hermano. Okay. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres. Era lo que yo hablaba el domingo. Sí. Si no nos sentimos seguros en Cristo, lo mismo que es un peso demasiado. Como yo decir, ya me daba vergüenza pedirle perdón a Dios por los mismos pecados, los diferentes pecados. Ya me daba vergüenza. Sí. O sea, yo me sentía, es como usted decía, yo me sentía y yo decía, pero ¿cómo si Dios es amor? Dios quiere salvarme, Dios quiere traerme a sugerir, pero esto es imposible por las cargas que le ponen a uno, que están mal interpretadas. Exacto. Manana, perdón. Sí, no, yo digo que antes de yo congregarme aquí en esta iglesia, yo era cristiana, o soy cristiana siempre, pero no tenía el entusiasmo de aprender, de venir a ver, aprender. Y cada vez que vengo aprendo algo diferente, que quizás lo tenía en duda y me lo ponían correcto. O sea que uno a veces, yo no andaba en ninguna pecaminosidad ni nada, pero no me sentía como me siento ahora. Exacto. Ahora me siento que si el Señor viene por mí, me voy con Él. Exacto. Y es un sentimiento bonito, ¿verdad? Sí. Un regocijo, un gozo. Exacto, un gozo. Pues, hermano, ¿cómo se sentían estos hermanos de Antioquía cuando leyeron esta carta? Estamos viendo, hermano. Hermano, yo cuando sentía un trueno, yo me asustaba. Dijo, Señor está abriendo los cielos, viene a buscar el fuego, y yo me quedé. Sí. Hermano, la gracia de Dios produce gozo y paz. Amén. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Produce gozo y paz. Gloria a Dios. Y lo va transformando usted de un caballito trotón, un potrito trotón, a un caballo de paso fino. ¿Verdad? Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos pasa de vasos de deshonra a vasos de honra. Ya. Martín Lutero, hermanos, le hace la historia de Martín Lutero un día. En la Reforma, 1517. Martín Lutero vivía en tortura porque él leía acerca de la santidad de Dios y la ira de Dios y sabía cuán pecador era él. Imagínense, hermanos, que cuando él era un monje en el monasterio, ellos se tenían que confesar. Y Martín Lutero pasaba a veces hasta 4 horas confesándose con el cura o no sé quién era el líder. 4 horas y se estaban cansando de él ya. Le decían, mira chico, no vengas aquí para cosas pequeñas. Lárgate para allá, le decían. Se cansaban de él porque estaba horas y horas. Y había veces que salía del confesionario y corría para atrás. Porque se me olvidó decir esto. Y eso es una tortura, hermano. Martín Lutero se enfermó, él tenía problemas del estómago, problemas de ansiedad. Todo eso lo enfermó porque eso perturbó su alma. Sin embargo,
hay mucha gente que habla muy mal de él. Sí. No sé por qué razón. Hablan Ya. de él. No era perfecto, Martín Lutero no era perfecto, igual que nosotros. Si hablan mal de Martín Lutero, tienen que hablar mal de cada uno de nosotros porque todos tenemos imperfecciones, ¿verdad? Pero fíjese, cuando Martín Lutero leyó los Salmos y Romanos, que vio que el justo por la fe vivirá, eso cambió todo. Eso le trajo paz a Martín Lutero. Eso tuvo que ser guiado por la mano de Dios. Eso fue Dios, exactamente. Igual que usted y a mí, hermano, Dios nos ha guiado, ¿verdad? Y nos ha llevado donde nos ha traído. Él experimentó en ese momento, hermanos, un nuevo estado de conciencia, ¿verdad? Eso fue lo que él experimentó. Miren el versículo 32, y vamos a cerrar aquí porque no me di cuenta que el tiempo estaba corriendo. Versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí tenemos, hermanos, que como ellos eran profetas, ¿cuál es la labor de un profeta? Vámonos a 1 Corintios 14, para que veamos la labor de un profeta. Y aquí yo quiero aprovechar, hermanos, para que salgamos de la duda. 1 Corintios 14:3. 13. 3. 3. Pero siempre. Para edificación. Y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué estaban haciendo Judas y Silas con los hermanos en Antioquía? Estaban edificándolos, exhortándolos y consolándolos. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Cómo va a ser si los apóstoles de ahora, los profetas de ahora, eso no es lo que hacen? Eso no es lo que hacen, no creo que eso es lo que estén haciendo. ¿Qué hacen hoy en día, Carlos? Dime. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo se proclama. Parece como un rango del ejército, literalmente. Sí, todo el mundo se autoproclama profeta. Ser pastor es mínimo, básicamente. No tengo que escalar y subir a ser profeta. Y fíjese, hay dos clases de profetas hoy en día. Sí. Digo, estamos hablando sarcásticamente, porque yo no creo en profetas modernos. Esa es mi posición. Creo que los profetas terminaron en el primer siglo, cuando el fundamento fue puesto. Ahí terminaron los apóstoles. Tiene dos primos que y los son profetas, un varón y una hembra. Y yo cuando yo sé que la profeta Yordalisa, digo, Dios mío, qué profeta eres tú, mi hija. Y el varón se metió a la política. Están los profetas, hay unos que son de la prosperidad y otros que son de la calamidad. Ajá, todo cosa mala. Los de la prosperidad son los que siempre le están hablando que Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas rico. Exacto, Dios quiere que tú tengas una mejor casa. Mira, mi siervo, Dios tiene esto para ti, tiene un ministerio grande para ti. No olvides diezmar. No te olvides de diezmar y todo eso. Sí, tenemos la TH allí, por favor. Los de la calamidad son los que siempre están profetizando juicio. Siempre están condenando y hablando de los males que van a venir. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos 10 años atrás, un Efraín Rodríguez, creo que era el nombre de él, profetizó que iba a caer un asteroide en Puerto Rico. Creo que para el 2016 iba a caer, que hasta la NASA que estaba envuelta dijeron. ¿Dónde está el asteroide ese? Y que iba a afectar a la República Dominicana también. Estaba diciendo, hay otra señora, se llama Elsa Benavides, ¿verdad? Que también está profetizando calamidades y todo eso. Entonces hay un hermano, se me olvida el nombre de él, la semana que viene se lo digo. Estaba escuchándolo, me hace reír porque dice, esta gente tiene la piedra en el aire. Tienen esa piedra en el aire. Cuando quieren la bajan y cuando quieren la vuelven a subir al aire. La tienen flotando por ahí. Esos son los profetas de la calamidad. Que tienen a Puerto Rico con una piedra flotando por ahí que va a caer pronto.
Y entonces cuando no cae, no es que el Señor cambió de idea porque tuvo misericordia. Así yo también profetizo. Yo puedo profetizarle a ustedes así también, y cuando no salga la profecía, digo, no, es que el Señor cambió de opinión porque... Hermano, Sí. la profeta amiga de prima Diana, le dijeron que si no vendía todo lo que tenía y se lo entregaban, iba a tener que ser yo de calamidad, que yo de cuánto. La pobre muchacha vendió todo, la casa y todo, y después andaba buscando a dónde Dios mío. alojarse. Pobre, ven. ¿Sabes qué es eso? Ya, eso no... El pueblo perece por Déjeme leer falta de esto. conocimiento. Le voy a leer estos versículos, hermano, para enviarlos, porque ya debo de cerrar aquí. Efesios 2:20. En Efesios 2:20 dice que hablando de la iglesia, hablando de los miembros de la iglesia, que somos edificados sobre el fundamento, escuchen bien, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Una vez que el fundamento está puesto, 1 Corintios 3, 10 al 12. Una vez que el fundamento está puesto, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 10 al 12, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es ¿quién? Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, hermanos, lo que hay ahora son edificadores. Un maestro, un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero, esos son edificadores. Todos los miembros de la iglesia, con sus dones y talentos, son edificadores. Profetas no hay. Breve, ese del fuego, en ese versículo que leí, ese juicio, Eso se trata de probar la obra del creyente. La obra, cómo él edificó, contribuyó a edificar a sus hermanos. Si lo hizo mal, no tiene recompensa. Va a ser probada de cierta manera, no es que sea un juicio de condenación. No, es como un juicio, pero positivo, no negativo. Es un juicio en el sentido de que, como mis hijos, nuestros hijos, te portaste mal, sacaste malas notas, pues no te voy a comprar el juguete que querías. Sigue siendo mi hijo, lo sigo amando, lo sigo queriendo y tiene toda mi protección, mi bendición, etcétera. Pero se perdió la recompensa que le iba a dar. Pero ¿Sabes? por su bien. Por su bien, exacto. Hermano, Ya. no va a pasar ese tiempo. Ujú. Hay en YouTube un sacerdote, Luis Toro. Ese hombre. Luis Toro. Luis Toro. Ya. Ese sí que ha traído iglesia y yo pensé, y estudiando bien a él lo que quiere es ensalzar la iglesia católica. Él no predica de Cristo como está supuesto en la Biblia. Él lo que quiere es ensalzar la iglesia de católica, ¿entiendes? Para que los que se están yendo vuelvan. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo no lo he visto mucho, pero creo que han tenido debates con él. No, tienen debate, mire. Sí. Yo muchas veces no alcanzo a verlo. Lo que pasa es que, no quiero seguir interrumpiendo para que pueda cerrar. Después podemos hablar de Luis Toro. Sí. Hazme el favor, Richard. Ya. Es lo que Ya. necesita una vaca.